Noticias en la Red, con la conducción del periodista Oscar Muñoz. De lunes a viernes a las 18 horas, Noticias en la Red, bajo la conducción de Oscar Muñoz. Análisis, opinión, todo lo que tenés que saber en política y economía. Noticias en la Red. Periodismo de alto nivel. Oscar Muñoz hace Noticias en la Red. No sé si lo sabías vos, pero quizás se te olvidó por todo esto que estamos viviendo. Se cumple hoy oficialmente un año que se disparó la alarma de los contagios del COVID-19. También hay que recordar que, según el ministro de No Salud, Ginés González García, que tardaron lamentablemente demasiado en echarlo, decía que China estaba lejos, que estaba muy lejos del país. Su equivocación, su inutilidad profesional y política ya cuesta más de 52.000 muertes y también a casi algo más de 584 santacruceños. Pero no es todo su culpa. Aquí el gobierno de Santa Cruz nunca tuvo una política de salud. Los muertos lo atestiguan. Y tal vez muchos más quedaremos en el camino, en esta letanía de la vacunación. Todo esto provocaría inexorablemente, ante la inoperancia del gobierno nacional y el local, y lo que termina transformando a la pandemia más catastrófica de la historia contemporánea. Hoy escuchaba al médico Arnaldo Dubín de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. El tipo fue contundente. En Argentina todavía no terminó la primera ola, y la segunda, cuando llegue, será devastadora. Bueno, Dios quiera que se equivoque. Pensé en voz alta de la misma forma que te lo digo a vos ahora. Es importante recordar que mientras siguen impunes, escondidos, los cobardes y lacra social de los robavacunas y falsificadores de datos, es decir, intendentes, diputados provinciales y nacionales, alcahuetes, amigos, amantes, tíos, padres, hermanos. La gente en Santa Cruz se sigue contagiando y muriendo. Ellos no tuvieron la oportunidad de los ladrones cobardes militantes del gobierno K de Alicia Kirchner. Nosotros estamos sometidos a la ruleta rusa que propone este gobierno y a los ciudadanos de a pie que estamos afuera de este círculo del poder. Los que acceden a la vacuna viven, el resto de los mortales estamos todos en manos de Dios. Según la última actualización oficial, la provincia de Santa Cruz registra al momento 584 decesos atribuidos a COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Las localidades que lideran con más número de muertes son Río Gallegos 288, 33 El Calafate, 150 Caleta Olivia, 17 Puerto San Julián, 4 Río Turbio, 32 Pico Truncado, 18 muertos en Puerto Deseado, 26 en Las Heras, y la corto ahí, solo por citar algunas de las ciudades en el mapa de fallecidos en esta pandemia en Santa Cruz. Pero vamos a hablar de Santa Cruz otra vez, que no tiene un plan de vacunación lógica. El gobierno de la provincia, y a contramano de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, ¿sabés? Estoy más tranquilo. Mi cuñada está vacunada y mi hermano con mi misma edad tiene turno para vacunarse por estos días. Y eso les pasa por vivir en una provincia en serio, que es Córdoba. También hay otras tantas provincias que están vacunando. O pasa en Inglaterra, en la Unión Europea o en Estados Unidos. Solo te estoy citando los lugares donde estuve. El gobierno de Alicia Kirchner implantó que la semana que viene, y no aplica la justificación que ya estoy escuchando como el coro, que supuestamente las que usarán son las de origen chino y que no está homologada para mayores de 60 años. Circunstancia esta, te aclaro,
que en el resto de los países que se la usa no fue tomado en consideración. Es así que comenzarán con la vacunación a los policías. No te estoy hablando de los jefes o los alcahuetes de los jefes policiales, a los policías, a las fuerzas de seguridad y a los maestros, dejando de lado la recomendación inclusive de la Organización Mundial de la Salud que se debe dar prioridad al grupo etario que configura riesgo por su edad, no por actividad. A ver, todos son imprescindibles, es tan sencillo como la vida o la muerte, pero es necesario, como dicen los especialistas y científicos en el mundo, hay que vacunar en forma veloz y sin demora a los mayores de 60 años. La estadística es concreta, no es relato ni política, es dato. 81% de las muertes en Argentina son en mayores de 60 años. Y esto en Santa Cruz es peor. Tal vez el 90% de las muertes son mayores de 60 años. Pero parece que al gobierno de Alicia Kirchner, o tener para ello un gobernador septuagenario, ha sido un castigo de los demonios en lugar de una bendición. Para ver cómo es el tema de los robavacunas que el gobierno de Santa Cruz apaña con silencio cómplice y cobarde a los funcionarios del Poder K que robaron vacunas para que otros ciudadanos de a pie que las necesitan se mueran o terminen peleando, rogando por alguna de las pocas camas libres de la unidad de terapia intensiva que tiene el tambaleante sistema de salud provincial. Claramente se comprende el porqué de la embestida, de alguna forma, contra el Poder Judicial de los Fernández. La Justicia Federal dispuso pedir los números de los teléfonos oficiales y particulares del exministro de No Salud, Ginés González García, y de otros funcionarios para analizar sus cruces de comunicaciones en la causa que las investiga por facilitar la vacunación de privilegio de amigos del poder en el Ministerio de Salud. Es necesario que te diga que aquí en Santa Cruz nada va a ocurrir porque hay impunidad y solo cinismo desde el último juez hasta el último integrante de la gobernación. Usando odiosas comparaciones, el presidente Alberto Fernández no mencionó ni una sola vez los flojos resultados de la gestión sanitaria en términos de contagios y muertes que tiene desde que está en el poder. Y disimuló ese silencio autoproclamándose como el más sensible de los hombres públicos sabidos y por haber. Hasta tuvo el atrevimiento, sin ponerse colorado, y dijo: he sufrido con cada fallecimiento. Para mí quienes murieron por la pandemia nunca fueron un número ni una estadística. Yo digo, ¿habrá hablado por teléfono con Alicia Kirchner? Es muy probable que no. Hasta inclusive más. El presidente debió pensar que era suficiente con eso para no hacerse cargo del número que más lo complica. Son 52.192 muertes acumuladas. 52.192 muertes. Se reía de los países europeos. Se reía de los países próximos. Claro, de esas frías estadísticas, mejor no hablar. Algo así escribía el pensador, el filósofo Marcos Novaro. Para el caso del gobernador Alicia Kirchner, que establece una caprichosa vacunación que hasta ahora solo tocó en forma parcial a los nonos mayores de 80 años y 90, en forma caprichosa, dado que todos los días en algunos se han podido escribir, pero otros tanto vagan denunciando por las redes sociales que no saben ya a quién pedirle que vacunen a sus mamás o a sus papás porque están postrados y los quieren cuidar más. He buscado en la red, en internet, declaraciones, textos, alguna mención del gobernador Alicia Kirchner sobre los 584 muertos de ciudadanos de a pie santacruceños. Digo, si en algún momento habló de las muertes atribuidas a COVID, y que en su mayoría superan los 60 años. No encontré ni una sola
palabra, ni una sola mención. Nunca habló de las muertes por COVID el gobernador desde este largo año y medio que lleva de su reelección. El silencio que rompe el gobernador con su habitual sonrisa para alguna actividad política carente de sentido y utilidad, me genera la consabida pregunta que hacía mucho no hacía: ¿de qué se ríe Alicia Kirchner? ¿De qué se ríe al sacarse fotos con jugadores de básquet que mantenemos a un costo muy alto, mientras los enfermeros del hospital regional que están y estuvieron trabajando con COVID-19 están en el muro de los lamentos, pidiendo que les paguen los que les prometieron? Para ellos no hay fotos con sonrisas del gobernador Alicia Kirchner, sino en cambio olvido, desprecio y vuelvo a repetir el término cinismo. Creo, y lo digo francamente, no vale perder tiempo en hablar del intendente de Río Gallegos o el gobernador de Santa Cruz. No voy a perder mucho tiempo. Ellos hacen su juego. Son inmunes a todo y a todos. Fueron votados para ello. Nadie puede esconderse en el ideario de la privacidad del voto. Alguien los puso en el poder y ese fue el ciudadano de a pie. Las quejas con un reclamo absurdo solo queda para seguir gozando bajo lo único que nos rige, la ley del agua y el ajo. Es decir, cuando hablamos del intendente de Río Gallegos, lo que hace, lo que no hace el gobernador de Santa Cruz, hay que aguantarse y joderse. Las mentiras del gobierno nacional sobre los millones de vacunas que conseguía y que distribuía eran exactamente eso, millones. Se llegó al paroxismo de la mentira que venían 50 millones, pero claro, éramos 45, no importa, eran 50 millones. Después rebajó a 25, luego hubo cháchara y culpas a los rusos, a los chinos, a los laboratorios concentrados del demonio Satanás. Ahora, ante la caída de la imagen del presidente y su gobierno y la sensación de fracaso que ronda en la mente del ciudadano de a pie, dicen, y se encarga de publicarlo y difundirlo a la cadena de la alegría y el ánimo rentada de aquí y del resto del país, que van a celebrar sensiblemente los tiempos de vacunación, con un objetivo claro: llegar a suministrar al menos 4 millones de dosis por mes. Sí, parece increíble, 4 millones de dosis por mes. Casi me reía cuando pensaba en la vergüenza de lo que aplicaron en Santa Cruz. Y todo para preparar el terreno y bajar el rechazo social por si llegan a realizar las elecciones de medio término en el país. Está la duda, ¿eh? Comentar de Santa Cruz, donde ni siquiera existe una política sanitaria acorde, la gente se sigue muriendo. Gracias a Dios, en estos días con menor intensidad. La puta madre, porque se mueren 2 por día, digo con menor intensidad. Pero tuvimos días de 5, de 8, de 10. Pero así sea una muerte más. Hay gente que sufre por la pérdida de su ser amado, y eso lo tengo muy en claro. Situación que no registra un mínimo de empatía ni el gobernador ni el ministro de No Salud, que habla como si estuviéramos en el país de las maravillas. Señores, los viejos seguimos todos los días en la ruleta rusa. Nos puede tocar y tal vez morir, y mientras tanto vacunaron a aquellos que les sirve el sistema del poder, a los alcahuetes, a los militantes, a los jefes policiales, a los choferes, a los amantes, a los parientes. El resto nada. Nos jodemos y hasta si nos toca la mala, nos morimos. Es muy sencillo, no requiere mucha más explicación. Los viejos, el resto en Santa Cruz, estamos con la vida o la muerte. Que Dios nos ayude, o en quien ustedes decidan creer. Muchas gracias por su atención. Noticias en la red, con la conducción del periodista Oscar Muñoz.
De lunes a viernes a las 18 horas, Noticias en la Red, bajo la conducción de Oscar Muñoz. Análisis, opinión, todo lo que tenés que saber en política y economía. Noticias en la Red. Periodismo de alto nivel. Oscar Muñoz hace Noticias en la Red.